¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí en esta charla que vamos a dar hoy acerca de la gestión emocional frente a la adversidad y el humor, tan necesario, ¿no? Porque si no fuera por el humor, ¿qué haríamos, no? Bueno, muy bien, todos nos sentimos identificados con este título, ¿no? Porque quien más y quien menos, pues bueno, todos tenemos adversidades en la vida. Lo que pasa es que muchas veces lo que a uno llama una adversidad, para otra persona es algo mayor de lo que realmente otra persona puede trivializar, ¿no? Es decir, que muchas veces no tiene tanto que ver lo exterior, las situaciones, con el abordaje de la persona, ¿no? Se puede decir, esta situación, si a mí me pasara, si para mí sería difícil de gestionar, ¿no? Pero claro, tenemos que decir que no hay situaciones traumáticas de por sí, en el sentido que no depende del exterior, sino que es la persona la que lo gestiona, que va a depender de esa cantidad de, digamos, de estímulos que esa persona sea capaz de realizar, de gestionar, más que el hecho en sí, tiene que ver con cómo la persona gestiona. Entonces, eso es importante para hacernos pensar cómo es nuestra salud mental. Y salud mental no tiene que ver con ese polo de la enfermedad, de lo patológico, ¿no? Sino que tiene que ver cómo es nuestra capacidad de transformarnos, también de sobreponernos ante ciertos aspectos de nuestra vida, que ya digo que hay una similitud en todas las personas. Todos pasamos por pérdidas significantes en nuestra vida, por situaciones de cambio, al fin y al cabo la vida es transformarnos constantemente, ¿no? Y claro, las personas que son muy rígidas, que tienen esa dificultad de flexibilizar, ¿no? Quien dice que tiene una personalidad muy afianzada, muy destacada, ¿no? Ahí esas personas son las que tienen más dificultades, porque claro, precisamente la salud tiene que ver con esa capacidad de transformarnos, de adaptarnos y transformarnos a la situación. Quien se queda siempre igual a sí mismo, digamos que es el que más papeletas tiene para enfermar, ¿no? Porque en el sentido de que la realidad requiere que nos vayamos transformando. Bueno, vemos ahora, por ejemplo, las tecnologías, que ahora hay un avance impresionante, da cuenta de la rapidez con que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y aceptar la realidad para subirnos también a ciertos espacios que necesitamos en nuestra vida laboral, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y muchas veces, a mí me llama la atención a veces que se intenta demonizar, ¿no? Ciertos elementos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora hay una moda que los móviles, ¿no? Que los niños, ¿no? Pero claro, yo me preguntaría si tú apartas de esa realidad que todos usamos, al final lo apartas del mundo, ¿no? Es decir, que es el uso también que hagamos de las cosas. No son las cosas por sí demonizables, ¿no? Sino que es el uso que nosotros hagamos de las cosas, ¿no? Y para eso es importante cuidar esa salud mental y esa gestión emocional frente a la adversidad, ¿no? Entonces, yo preguntaría, ¿no? Frente a una situación, vemos esos obstáculos como un fin, porque hay quien dramatiza mucho una situación determinada, ¿no? Donde en lugar de verlo como un obstáculo, como una oportunidad para crecer, eso es una catástrofe, ¿no? Para esa persona. Entonces yo me haría algunas preguntas, ¿no? Uno se siente víctima de determinadas situaciones. ¿Cómo afrontar las cosas? Porque uno puede pensar que ante determinada situación va a responder de una determinada manera. Hay personas que creen que anticipándose a la situación, ojo, que eso no es anticiparse, que pensando en la situación creen que así van a estar preparados para afrontar cualquier adversidad. Pero no, eso no es estar preparado, ¿no? Eso es refugiarte en la fantasía. Incluso, tenemos que decir, ya Freud habló, que está más allá del principio del placer, porque nuestro aparato psíquico tiende a eliminar la tensión. Todo lo que no produce displacer es como que intentamos evitarlo, ¿no? Que haya la mínima tensión posible. Pero también descubrió que hay tendencias en nosotros que nos llevan al masoquismo, a repetir ciertas cosas que han supuesto para nosotros un impacto. Sabemos que
el mayor enemigo también puede ser uno mismo, que hay tendencias a nosotros que incluso llevamos a autodestruirnos. Y claro, eso tiene que ver con cómo gestionamos nuestra agresividad, nuestra hostilidad, dependiendo de la posición, de la estructura psíquica en que nos movamos. Es decir, hay un mecanismo que es el mecanismo de la represión, que por ejemplo cuando estoy frente a una persona que me produce una agresividad, una hostilidad, ¿no? Y también tenemos que saber que es constitutivo frente al otro que es diferente a mí, siempre se va a generar en nosotros una hostilidad. Se va a vivir, es el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Todos somos narcisistas, es necesario, ¿no? Pero hasta un cierto límite. Y cuando hay alguien diferente, cuando hay algo diferente, tenemos que saber que siempre va a producir cierto rechazo. Por eso, cuando dice la primera impresión que me ha dado esta persona, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque es el otro que es diferente a mí siempre lo voy a ver como algo hostil, como algo que va... Hay cosas que ni siquiera vemos, personas que ni siquiera vemos porque tienen que ver con que algo nuevo viene del exterior y yo lo veo como una hostilidad. Para mí es algo hostil y lo rechazo. O también algo de esa persona que me recuerda a mí y que yo mismo rechazo de mí. Somos muy narcisistas incluso en nuestra relación con los demás. Esto es normal, ¿no? Dependiendo que te caiga bien o mal una persona, eso no va a depender de la persona en sí, sino de algo que yo capto del otro, pero que tiene que ver conmigo mismo. Vamos digamos, a unirnos o a identificarnos con personas que tienen que ver conmigo, con lo que yo estoy haciendo, cómo soy, de mi pasado, si es del pueblo donde nací, o de algo que yo quiera en el futuro. Seguro que si yo les pregunto, cuando sacamos de la charla, en quién se han fijado, cada uno se va a fijar en una persona diferente. Y seguro que si estudiamos un poco, tienen que ver con rasgos de la persona o incluso con rasgos familiares, ¿no? Es decir, que nuestra conciencia siempre nos va a engañar. Y claro, cuando nos pasa algo, una adversidad, ¿no? Algo importante en nuestra vida, aunque todo es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo continuamente estamos traspasando experiencias, ¿no? Y estamos en continuo en nuestra continua posición en el mundo, ¿no? Frente a eso, yo os preguntaría también, ¿uno se queda dando vueltas a lo que pasó? Porque claro, hay muchas personas que viven más en el pasado que en el presente, que siempre te hablan de los recuerdos. Y también decir que muchas veces los recuerdos son encubridores, que no tienen que ver tanto con algo que uno recordó, sino que muchas veces algo de una escena actual que uno a través del recuerdo, de una canción que se le viene a la mente, ¿no? Ahí es donde expresamos aquello que nos pasa, que muchas veces no podemos elaborarlo con palabras, ¿no? Nos dice Miguel Óscar Menasa, que es el director de la Escuela Grupo Cero, recientemente fallecido, nos dice que el pasado no es bueno para nadie, es mejor elaborarlo u olvidarlo. La felicidad está en el presente y en el futuro. En el pasado está la infancia, la vieja familia, los escollos marinos. Y dice, para ser un buen neurótico hay que vivir en el pasado. Una persona que vive en el presente y el futuro no tiene enfermedad o tiene un grado mínimo de enfermedad. Claro, muchas personas padecen de angustia, la angustia que le produce el pasado para ellas. Por eso es importante librarse del pasado, ¿no? Pasar página. Y claro, también en esta situación que hemos indicado antes de querer anticiparse a la realidad, y hemos dicho que no hay vacuna para la vida, ¿no? Estar preparado es cuando uno está frente a esa situación, uno no sabe cómo va a reaccionar. Muchas veces uno reacciona de manera desmedida ante situaciones que son nímidas para la persona, pero ahí es cuando esa situación que se le disparan a uno ciertos afectos, tal vez está conectada con otra, y es como si uno transfiriera a esa situación otros afectos que están enquistados y que se canalizan en esa, o que te recuerdan a otra cosa, que tiene una huella más profunda en ti y que tiene que ver con esos primeros amores, con esas primeras improntas de nuestra vida que están ahí reprimidas en nosotros, ¿no? Y como también escenificamos esa situación de renunciar a ciertas tendencias en nosotros para poder estar con los demás.
para poder estar con los demás tenemos que renunciar a cierta cuota de narcisismo en nosotros, si no sería imposible que podamos conocer a otra persona, ¿no? Y claro, y hablando de esto del pasado, para afrontar las situaciones de nuestra vida, ¿no? Esa gestión emocional, también es importante entender que, claro, no es de donde yo vengo, no es lo que a mí me pasó, o no es el origen de donde yo vengo lo que va a determinar mi futuro, sino que es a dónde voy. El futuro va a transformar lo que yo digo de mi pasado. Y claro, muchas veces uno dedica su vida a ciertas escenas o ciertas situaciones, ciertas relaciones cercanas, en las que uno interpreta esa realidad, genera una imagen del otro que le dedica su vida al final a esa persona. ¿No? Porque tú me dijiste esto, porque pasó esto, ¿no? Y es como si uno dedicara esa vida a esa persona por haberle dicho tal frase, o simplemente esos afectos ambivalentes que ocurren con la figura de autoridad, por ejemplo, o con los padres. Para pasar al mundo hay que desligarse, ya no físicamente de esos padres, ¿no? Porque es un paso necesario, ¿no? Pero muchas veces desligarnos de esa imagen que tenemos muchas veces que no hemos construido de esas relaciones familiares, ¿no? Es importante. Claro, también hemos de saber que la reacción que tenemos frente a ciertas situaciones también dependen de ese grado de angustia. Ojo, que la angustia es necesaria, en el sentido de angustia, cuando hablamos de angustia quiere decir esa angustia que habla de que está nuestro deseo implicado, que nos ponemos nerviosos ante ciertas situaciones, eso habla de nuestro deseo y eso es normal. Y claro, y poniéndonos en una situación en la que, por ejemplo, estamos conduciendo, sí que es cierto que muchas veces hay golpes fuertes en la vida, cuando no estamos, cuando nos pillan desprevenidos, ¿no? Es más difícil elaborar situaciones que no te esperaban y que ha sido un impacto para ti, porque hay un grado mayor de energía que uno no puede gestionar. Y la salud también tiene que ver con eso, con poder elaborar esa cantidad de energía que a veces a uno le puede llegar a sobrepasar. Por eso que no es una cuestión, la salud y la enfermedad, ¿no? Es una cuestión de trabajo, de poder, digamos, elaborar ciertas cuestiones y que tiene que ver con una cuestión de cantidad, porque luego los mecanismos psíquicos son los mismos y lo vamos a ver, porque en los chistes, en los sueños, ahí los mecanismos son los mismos, también en los de los síntomas, que hablan de esa liberación de la energía de una manera o de otra, de una manera más sana o menos sana. No es lo mismo elaborar una frase que te dice alguien que te sienta fatal, le sueltas un chiste o lo tomas con un sentido del humor, que claro, esa misma frase, como uno lo elabora a veces, es a través de un síntoma nervioso, una angustia, ¿no? Desarrolla ansiedad y tiene que ver esa ansiedad con una situación, un conflicto en la persona que a través de la ansiedad habla, es como una elaboración de un conflicto psíquico en la persona, de algo que no puede gestionar de sí mismo. Porque, ojo, lo que nos enferma no es la realidad, sino es el uso que nosotros hagamos de la realidad. Es el conflicto que tiene la persona para abordar esa realidad. No es tanto la realidad en sí, sino la manera que tenemos de gestionarnos a nosotros mismos. Porque de nosotros mismos no podemos huir. No se puede ir de ciertas tendencias que hay en todos nosotros y que a veces en la relación con los demás hay algo que chirría, ¿no? Hay deseos, hostilidades que nuestra conciencia ni siquiera las puede llegar a percibir, pero que se expresan, se manifiestan, por ejemplo, y hablamos de esa estructura psíquica, la úlcera, ¿no? En cada persona va a ser diferente, ¿no? A veces en el cuerpo manifestamos esas situaciones que no podemos elaborar por vía psíquica. Por vía psíquica podemos elaborar tanto los elementos externos como también los elementos internos. Entonces a veces, dependiendo de cómo esa persona tenga esa capacidad de simbolizar, de elaborar a través de la palabra, pues la significa de una manera o de otra, ¿no? Por eso que lo emocional no es lo que creemos, lo que nos llega a la conciencia. Yo puedo sentir un odio muy fuerte hacia una persona y en realidad
está encubriendo un deseo erótico, amoroso, que mi conciencia no me lo permite, mi moral no me lo permite, ¿no? A veces en las relaciones más cercanas vemos que uno se pelea constantemente con el cuñado, que tiene una pasión ahí puesta con esa figura, que bueno, que habría que hay un mecanismo en nosotros que es la censura, ¿no? que nos hace censurarnos ciertos afectos y se convierte en todo lo contrario, para ocultar eso que realmente interviene en nosotros, ¿no? Que a veces son esa hostilidad, deseos que abrigamos todos, pero que cada uno lo tolera de una manera o de otra. Hay quien lo resuelve con el sentido del humor, con un chiste, ¿no? Y ahí pues puede, digamos que es como una válvula de escape de todo eso que a esa persona le pasa con el otro, ¿no? Claro, el psicoanálisis lo que nos ayuda es a percibir esa relación problemática que la persona tiene consigo mismo. Y claro, eso es lo que va a ponerse en escena en la realidad, tanto en lo laboral, con lo económico, en la familia, ¿no? Estamos hablando de economía individual, ¿no? De nuestra energía psíquica, y también va a estar relacionado con cómo nos posicionamos en la realidad. Lo que nos pasa con nosotros mismos siempre se va a manifestar en las diferentes parcelas de nuestra vida, ¿no? Me pasa una situación en lo laboral con el jefe, por ejemplo, y ahí estoy hablando de mi conflicto con la figura de autoridad, que hay personas que vemos que en cada escenario reaccionan de la misma manera, ¿no? Y es porque ahí es su manera, la persona, de repetir ciertos patrones con ese tipo de relaciones que están hablando de su relación que tiene con la autoridad, con aceptar los límites, ¿no? Y ahí se va a ir viendo también en las relaciones con los demás. Lo que nos cuesta asumir es que lo que nos pasa también está producido por nuestro modo de relacionarnos. Y claro, ahí, en esa cuestión, también hay un otro de mí. Tenemos que saber que hay una división en nosotros. Hay un otro de mí con el que me peleo, discuto, que me hace amar, me hace fracasar, me hace vivir, me hace enfermar, ¿no? Es decir, que vemos que en la persona hay contradicciones. Y esto es muy importante porque estudiamos que, por ejemplo, un sentimiento de culpa inconsciente te puede llevar a castigarte en la realidad. Entonces, por muchos consejos que te den, o por muchas técnicas, muchas tácticas, ¿no? Vemos que es como si en la persona hubiera una tendencia a que le pasen cosas malas, por así decirlo, ¿no? Fracasar. Y claro, y eso lo estudiamos desde su terapia psicoanalítica, ¿no? Ahí vemos cómo esa persona va elaborando, va asociando libremente, y podemos reconstruir que en esa persona hay un sentimiento de culpa. Pero no el sentimiento de culpa por haber hecho algo malo, ¿no? Que es lo que podríamos pensar, ¿no? De manera consciente. Pero cuando alguien hace algo malo, pues dice: yo no me merezco esto, mira qué mal lo he hecho, ¿no? A veces quien es un poco más religioso acude al confesionario, ¿no? Se confiesa, reza no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántos Ave María, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando es algo que tiene que ver con un sentimiento que abrigamos y que ni siquiera queremos saber de ello, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra mente está como dividida, como en los dibujitos animados que aparece ese ángel y ese demonio. Pues inconscientemente hay una parte de nosotros que es el superyo, que es como el policía interior, nuestra moral, digamos que es la herencia de nuestros padres, ¿no? Los padres nos educan, ¿no? Nos dicen lo que está bien, lo que está mal. Pues luego eso se interioriza en nosotros y hay una instancia en nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Entonces, muchas veces ocurre que hay ciertos deseos que ni siquiera llegan a la conciencia, hostilidades, ¿no? Imaginaros una situación en la que una persona está cuidando a un familiar muy cercano. Muchas veces las personas familiares que cuidan a familiares muy cercanos incluso acaban peor anímicamente que la persona que en ese proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque claro, precisamente en esas situaciones se van a producir ambivalencias afectivas. Es como que a la vez aparece un deseo de que esa persona fallezca
y a la vez no quieres porque la quieres, ¿no? En las relaciones más cercanas siempre va a haber una ambivalencia afectiva. Y si esa persona no tolera que haya ciertos afectos hostiles hacia alguien quien quiere, esto ocurre de manera inconsciente, ¿no? Pues es como si no se lo perdonara. Y hemos dicho que cuando uno tiene culpa por algo conscientemente, pues es como dice, no me merezco esto, ¿no? Y hemos dicho que deriva la religión. Pero ¿qué pasa cuando uno interiormente no sabe de eso? Vamos a ver que los efectos que hay en la realidad es que uno se va a castigar sin darse cuenta. Es decir, uno le va mal una y otra vez, por ejemplo, en el tema laboral, y estudiamos desde la clínica que tiene que ver con un sentimiento de culpa inconsciente por un deseo que ha abrigado o una hostilidad hacia una figura cercana que no lo puede soportar y que ni siquiera nuestra conciencia lo percibe, pero lo que se ve en tu realidad es que una tras otra te van pasando cosas que uno produce sin darse cuenta, ¿no? Tienes una cita importante, de repente justo ese día se te olvida. Va alguien por la calle, le miras y te da, ¿no? Es como si uno inconscientemente buscara un castigo, ¿no? Por eso digo que hay una parte de nosotros que dirige nuestra vida sin nosotros saberlo. Y claro, para que también veáis un ejemplo de esto, si yo os preguntara quiénes de aquí soñáis, quiénes de aquí habéis tenido un lapsus, un olvido, los chistes, ¿no? Todo eso va a hablar de nuestros procesos inconscientes. Va a hablar de que a veces si yo llego a mi casa y en vez de coger las llaves de mi casa, cojo las llaves de la oficina, en ese acto estoy hablando. Por eso es tan importante la escucha psicoanalítica, porque nos va a decir que hay cosas de nosotros que hablan más allá del lenguaje, que hay contradicciones en la persona y que estamos expresando a través de nuestros actos nuestro verdadero deseo. Porque lo que yo deseo no es lo que yo quiero que, sino es lo que se manifiesta en mi realidad. Si yo digo que quiero que me vaya mejor en el trabajo y algo me pasa, que siempre hay algún fallo y pasa algo, tiene que ver con la historia de esa persona, con la historia de deseos con esa persona, que tiene que ver con su entramado psíquico, con algo que le pasa que le lleva hacia un lugar y no a otro, que hay que estudiar, ojo, que hay que estudiarlo en ese plano que es el diván de un psicoanalista, ¿no? En ese proceso psicoanalítico, donde la persona va a ir asociando libremente. Es como cuando uno cuenta un sueño, ¿no? Uno cuenta un sueño y se levanta y dice, mira, yo he soñado que había una vaca con una mancha, iba por un camino. Vale, el psicoanalista dice, bueno, pues a partir de ese sueño, dígame usted qué se le ocurre con la manchita. No sé. La persona empieza a asociar y empieza a ocurrirse otras ideas que están asociadas a esa, y ahí en ese ocurrirse de otras ideas es como si hiciéramos una red de asociaciones donde ahí pudiéramos producir qué produjo ese sueño. Pero es que en la vida es igual. En la vida, en lo que decimos de nuestra vida, ahí en esa acción terapéutica que hacemos, vamos a producir el deseo inconsciente de esa persona, lo que te ha llevado a producir ese lugar en el que te encuentras. Porque si no, uno no lo ve, somos ciegos. No sabemos de eso, ya nos pueden dar 1000 consejos desde fuera que no sirven. No sirven, porque hay cosas que es como si fuera un imán magnético que uno le lleva a ese lugar, porque lo que le dirige es, por ejemplo, ese sentimiento de culpa inconsciente que te lleva a que te castigues. O el amor, ¿no? Por ejemplo. El amor, te puedo decir que yo me encanta una persona que sea así de esta manera, y luego te encuentras a otra que no tiene nada que ver y es el que más te gusta. Y no sabes qué te pasa. O cómo es tu deseo, ¿no? Entonces, ahí es ese estudio que se hace que tiene que ver con nuestros procesos inconscientes, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, la escucha de esos procesos inconscientes es fundamental. Os he traído un texto también muy interesante de Einstein, que para hablar de la crisis, ¿no? de cómo afrontar, ¿no? las ciertas situaciones en nuestra vida y para que lo pensemos, ¿no? Me parece interesante traer autores. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia,
como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. ¿No? Fijaros qué mensaje, ¿no?, nos transmite Albert Einstein. También decía que es más difícil transformar un prejuicio que un átomo, ¿no? Y claro, muchas veces también es eso, que no sabemos qué frases están dirigiendo nuestra vida. En nuestro vivir podemos decir una cosa u otra, pero no sabemos cuáles son las frases y los prejuicios que hacen. Además, nos ponemos con una libreta a apuntar las cosas que decimos muchas veces, ¿no? En las reuniones y eso. Hoy escuchaba yo a una persona que decía: oh, yo es que a mi edad ya es que me es muy difícil aprender. ¿Cuántos prejuicios se tienen acerca de las cosas que nos impiden entregarnos a la vida? Nuestra vida, tenemos la edad de nuestros prejuicios. Nuestra vida la dirigimos por la forma de pensar. Y claro, la propuesta es transformar nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar viene de nuestro seno familiar. Luego ya cada uno, pues bueno, si quiere transformar en algo, tomar otros pensamientos, otros maestros, ¿no? También psicoanalizarse para saber de qué ideología uno padece. Porque claro, nuestra vida no es auténtica, está dirigida por un pensamiento. Y si no sabemos desde dónde pensamos las cosas, hacemos barbaridades, ¿no? Claro, muchas veces resetear, ¿no?, es ver de dónde, cuál es mi criterio, porque opiniones tiene todo el mundo. Pero claro, un criterio que dirija tu vida, y a veces somos muy caprichosos, ¿no? Y claro, hacer lo que a uno le da la gana es lo que utiliza el mecanismo de la enfermedad para instalarse. Y esto es muy importante frente a la crisis o frente a las adversidades, ¿no? El niño es todo pasión, pero claro, tiene que haber unas directrices. Uno tiene que pensar en lo que es conveniente para la persona, lo que es conveniente para mí, tener en cuenta la realidad. Dejarme llevar por mis gustos, eso te hace desviarte de ciertos caminos, ¿no? La salud también tiene que ver con un trabajo, con los pactos que hacemos con el otro. Yo digo que quiero ser pintor y ni voy al taller de pintura ni hago nada, se me quedo en mi fantasía. Ese es el problema también, que frente a la adversidad, muchas veces en lugar de afrontarla, huimos a la fantasía. Ese es el neurótico, el que se queda pensando en la fantasía, imaginando una realidad que no existe. Al final tu vida pasa y no haces nada por hacer un trabajo en la realidad para transformarlo. Y hay diferentes huidas. También se puede huir queriendo invadir con tu deseo la realidad, es decir, montando un delirio en tu cabeza, ¿no? Huyendo de esa realidad que a veces uno no soporta. El neurótico es el que acepta, bueno, el que sabe la realidad pero no la acepta. Te dice 2 más 2 son 4, pero no lo acepto. Y el delirio tiene que ver dice 2 más 2 son 4, no, para él son 5. Es decir, es como intentar generar otra realidad diferente, ¿no? Entonces, claro, ahí son formas de huir del trabajo que uno tiene que realizar para transformarse, para transformar esa realidad, ¿no? Y ojo, cuidado también con escucharnos con el exterior, ¿no? Porque muchas veces echamos balones fuera y decimos que son los otros, es que mira lo que me ha pasado, mira lo que me ha dicho, ¿no? Pero es importante decir que no es lo que me pasa en la vida, es lo que digo de lo que me pasa, ¿vale?
Claro, también es importante frente a las adversidades, pues bueno, pensar también en ese futuro, ¿no? En tener en cuenta que cuando dejar algo también es abrirse a otras realidades, ¿no? Lo que pasa es que algo tengo que hacer con mi energía psíquica. Si no la pongo en circulación es como el dinero. Tú puedes tener mucho dinero, pero si lo tienes todo metido en el banco no es dinero. Eso parece otra cosa, eso es la caca que uno retiene, ¿no? En ese sentido, no circula. El dinero es dinero porque circula, porque es un medio para hacer otras cosas. Y claro, con la energía psíquica pasa igual. Hay un proyecto que no ha salido a una adversidad fuerte en mi vida, que he tenido que transformarme, que cambiar de algo. Si no pones esa energía en otra cosa, ojo, que nunca uno sabe lo que puede ser mejor o peor. Y es otra idea. Uno cree que muchas veces hay frases que se escuchan, ¿no? Que uno cree que ¿cuál es la decisión más adecuada? No sabemos. Es incertidumbre. Acepta la incertidumbre, pero trabaja duro por ese proyecto, esa idea. Si no es, cambia otra, pero pon tu energía en movimiento. Como no pongas tu energía en movimiento, el motor es nuestro deseo. Si no la pones en movimiento, vienen las enfermedades. Esa energía cae sobre el yo. Y claro, muchas veces vemos en ese proyecto de vida, ¿no? Cuando una persona muchas veces no planea su futuro, no planea el año que viene, no planea su jubilación. Muchas veces, como una persona no esté ocupada, no ponga su energía en algún proyecto, en algo en el exterior, vemos que incluso fallecen justo cuando han terminado su vida laboral. Porque es como que no tienen una red social, no ponen su energía en ningún lugar, ¿no? Y ahí es cuando no tienen una ilusión, ¿no? Unas relaciones, ¿no? Ahí es cuando esa energía cae sobre el yo, ¿no? Incluso ya hablamos de la melancolía, ¿no? Cuando uno no puede sustituir, es muy importante sustituir, es la clave de la salud, poder sustituir un ideal por otro, una persona por otra. Es crucial para, frente a la adversidad también, ¿no? Disponer de esa flexibilidad, ¿no? Que muchas veces vemos que hay personas que no pueden porque se quedan identificados a eso que han perdido, ¿no? Que parece que es como algo narcisista, lo que les complementa, ¿no? Y la salud tiene que ver con esa flexibilidad, ¿no? Con poder sustituir. Y claro, ahí es importante también que el humor es como una válvula de escape, ¿no? Además que vemos que quien le cuesta, ¿no? Quien no tiene sentido del humor es una válvula de escape para poder mediar esa energía, ¿no? Te dicen una frase y claro, está el mecanismo de la represión en la que uno se calla, pero eso ejerce un daño en ti. Claro, a través del humor es que uno puede elaborar situaciones que son trágicas y es como un ahorro de esa energía psíquica, ¿no? Uno está ahí frente al cadalso ahí que lo van a matar ese día y dice, está el día floreciente y dice, ¡ay, qué buen día para comenzar la semana!, ¿no? Y tú ves ahí la tragicomedia, ¿no? Que se va a morir dentro de poco y el tipo ahí con ese sentido del humor, ¿no? Que continúa, ¿no? Y sigue, y eso que puede ser trágico, sueltas una carcajada, ¿no? Y dices, ¡oh, qué sentido del humor!, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, muchas veces hay personas, ¿no? que a lo mejor tienen sentido del humor cuando las cosas le van bien, ¿no? Ahí ves que está gracioso, está simpático, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando a uno le van las cosas mal, ¿no? Ahí está la verdadera cuestión, ¿no? De poder usar el sentido del humor cuando a uno le van mal las cosas. Habla de un grado de salud, es un grado de salud. Y de hecho, incluso en la consulta del psicoanalista, ¿no? Cuando atendemos a la gente, vemos como en su proceso analítico, muchas veces viene con la tragicomedia, ¿no? ¿Qué me ha pasado? No sé qué, ¿no? Y luego en el discurso vemos cómo van transformando su discurso y van usando el humor, van pudiendo liberar esa energía que estaba puesta ahí en ciertos aspectos de la persona y cómo han podido ir transformándola y transformando también su discurso, ¿no? Poder utilizando otros recursos diferentes. Hay una posición diferente en esa utilización de la energía psíquica, ¿no? Claro, quien nos muestra que no tiene sentido del humor, pues
lo que muestra en realidad es esa dificultad de movilizar su energía psíquica, ¿no? En lugar de descargar, es como que reprime. Y claro, es una capacidad que le permite a la persona pues expresarse sin que tenga tanto dolor emocional, ¿no? En cambio, la enfermedad es una solución mala, ojo, es una solución a un conflicto psíquico. Esto es importante, ¿no? Porque es como una elaboración de ese conflicto y síntomas una satisfacción sustitutiva, pero el humor también es una elaboración, pero fíjate que está en ese otro grado de la salud, el sufriente. Lo psicopatológico sí, ¿no? Cuando uno produce, en lugar de producir una frase que a alguien le dice algo y tú lo elaboras con humor, pues en lugar de eso se enquista, ¿no? Se reprime y ese odio a lo mejor le aparece a uno en un eczema en la piel, ¿no? O en lugar de poder hablar algo, uno come más de la cuenta, o fuma, o toma sustancias, ¿no? Porque hay algo de la realidad que no puede tolerar, no puede elaborarla, ¿no? Es como si volviera, es como si regresara a fijaciones infantiles, a maneras de resolver las cosas a través de la boca, por ejemplo, que en lugar de utilizarlo para hablar y para gestionar, es como si cayera en esa adicción, por ejemplo, ¿no? No puede utilizar esos recursos. Hay una vuelta, una inmadurez en esa persona, en ese recorrido de hacernos humanos, de gestionar las cosas de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar alguien hablaba del mal humor, ¿no? Decimos, no me aguanto ni yo, ¿no? Ese mal humor son situaciones en las que uno entra en conflicto, en las que uno hay partes de sí mismo que ni siquiera puede aguantar, ¿no? Y claro, el niño cómo reacciona ante algo que le enfada. El niño no tiene palabras, el niño llora, patalea, pero porque no puede elaborar ciertas cosas, ¿no? Porque aún no tiene palabras para poder. La Shakira dice que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Una manera de elaborar también de otra manera pues las pérdidas o las rupturas, ¿no? Que también habla de esa economía psíquica, ¿no? Que la pone en otro lugar y lo utiliza para otra cosa. Os voy a leer un poema y si ahora queréis, mejor ya vosotros preguntáis y hacemos un poco un diálogo. Os voy a leer un poema que se llama El poema del buen vivir, de Miguel Óscar Menasa, ¿vale? Que también nos ayuda un poco a ver esa realidad. Dice: nunca te dejes llevar por torpes sentimientos, no ames demasiado el puro amor del alba, ni bebas demasiado del néctar de los labios, ni mires demasiada televisión por las noches, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las ambiciones malignas de los pobres. Tú tranquilo, hombre, que no pasa nada. No te dejes engañar por el amor de una mujer, y mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro. Por las dudas nadie te sirva a ti. Y después, si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado, sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención. Un verso solo, fuerte, que desgarre las fibras de las letras, pero que a ti te pase por encima, más allá de tu carne. Después descansa, toca la lira y canta en extranjero. Así, cuando ya nadie pueda comprenderte, serás enteramente libre, abierto a la vejez. De Amores perdidos, de Miguel Óscar Menasa. Bueno, muy bien, pues me gustaría eso, que participara y que, bueno, que frente a este título que a todos nos toca tanto, ¿no? Que vamos a ver qué os suscita a vosotros este diálogo, esta ponencia, que he traído algunos conceptos que me parecen fundamentales, pero que lo interesante es que conversemos, que no nos callemos, que ya sabemos que callarse hay que hablar en el lugar indicado, ¿no? A veces uno se calla las cosas y eso le hace mal. No se imagina, ¿no? Ya sabemos que muchas veces la relación no es la relación con el otro, es la relación imaginaria que uno tiene con el otro. Por eso hablar y comunicarnos nos hace salirnos de nosotros mismos, que es tan importante.
Sí, por aquí y por ahí. Gracias. Me ha encantado, como otras veces, Laura, felicidades. Me ha llamado la atención una frase que has dicho, que los recuerdos son encubridores siempre. Sí. ¿Por qué son encubridores? ¿Nos engañan siempre los recuerdos? Sí, es interesante porque a ver, si nosotros tomamos, esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros tomamos recuerdos de nuestra infancia, seguramente si los contrastamos con otra persona, muchas veces vemos que nos equivocamos, que lo que nosotros recordamos ya está elaborado, ya está transformado según mi manera de pensar. Además, son encubridores en el sentido, ¿no os ha pasado que os acordáis de tonterías de la niñez, de cosas que no tienen importancia? Y uno se pregunta, ¿por qué es tan importante recordar un plato de hielo, por ejemplo, puesto en una mesa, si eso no me produce a mí nada y no me acuerdo, por ejemplo, de que ha fallecido no sé quién o de que me ha pasado una cosa impactante en mi vida, ¿no? Y es precisamente ese recuerdo encubre otro. Que te estoy poniendo un ejemplo de un caso de una persona que recordaba un plato de hielo en una mesa y en realidad lo que ese recuerdo encubría era el fallecimiento de su abuela. Entonces, a través de tonterías, pero también nos pasa en nuestra vida cotidiana, nos enfadamos por tonterías cuando en realidad encubren otras cosas que por asociación son más importantes. Por eso digo que los recuerdos son encubridores. O había también el caso de una persona que no recordaba que su madre había estado embarazada, que había tenido un hijo que encima había fallecido, ¿no? Los niños, los celos, la envidia, ¿no? Y claro, lo que recordaba es que su madre vino de la calle y se quitó como una faja que llevaba, pero ese recuerdo encubría ese embarazo. Y era como un sentimiento ahí de esos celos, esa envidia, que no podía tolerar y que estaban reprimidos. Y en realidad correspondía a otra escena, ¿no? Las cosas que nosotros recordamos de cuando éramos pequeños, en realidad están encubriendo otras cosas que tendemos a olvidar. Hay muchas cosas que olvidamos porque han sido fuertes para nosotros, ha sido un impacto para nuestro aparato psíquico, ¿no? Y cosas que tendemos a olvidar porque forman parte de nuestro crecimiento. Porque de pequeños aprendemos un montón de cosas. Aparecen los celos, la envidia, el amor, la hostilidad, ¿no? Hay un montón de gamas de sentimientos que lleguemos a creer que tenemos una infancia feliz. No sabemos, es para un niño pequeño es un montón de afectividad, tiene que ser el destete, ¿no? La ambivalencia con el padre, la mamá, ¿no? Hay un montón de cosas que pasan en muy poquitos años y vemos también con los hermanitos, ¿no? Esa pelusilla que tenemos que ayudarles a incluirlos como compañeros de juego, ¿no? Hay un montón de afectos, ¿no? Que aparecen ahí y que hay que ir enseñándoles a que los vayan modulando, ¿no? Si dejamos a un niño solo con el hermanito, capaz de meterle el dedo en el ojo y dice que está pendiente. Porque si no, claro, son la pulsión, el estado puro, ¿no? Y hay que ayudarles a educar, a dominar todas esas pasiones y a ponerlas en un cauce adecuado, ¿no? Entonces ocurre eso, ¿no? Que hay una parte de nuestra vida infantil que olvidamos, que se reprime, esa es la primera represión. Todo ese amor hacia la mamá, la hostilidad, es como si hubiera una parte de nosotros que la reprimimos. Entonces ahí es donde se funda nuestro aparato psíquico. Entonces va a haber una parte de nosotros que desconocemos y que es el motor de nuestro vivir, nuestro deseo en estado puro, que luego se modaliza con el exterior. Por eso muchas veces los afectos que aparecen, los sentimientos, son sentires mentirosos. Nuestra conciencia nos va a engañar, por eso he dicho que un odio muy fuerte hacia alguien puede estar encubriendo un amor que yo no soporto, hacia el novio de una amiga mía que quiero mucho. Entonces aparece ese odio, claro, para que mi conciencia no se entere de nada. Pero claro, en los sueños también pasa, soñamos cosas que tienen que ver con nuestro egoísmo, nuestra hostilidad, nuestros deseos, pero de eso no queremos saber nada. Incluso dependiendo de cómo nos llevemos con nosotros mismos, incluso podemos, en esa gestión, podemos llegar a producir una enfermedad, como decimos, ¿no? Dependiendo de esa gestión afectivo-emocional, pero digamos que más inconsciente, ¿no? No es algo que yo pueda
determinar, ¿no? No es algo que yo pueda controlar, ¿no? Porque precisamente querer controlar algo es también lo que nos lleva a ser más ciegos de eso. Los celos encubren un deseo. Tú le dices al otro, hay que ver cómo estás mirando no sé quién, pero la que la está mirando soy yo. Son deseos míos proyectados en la otra persona. Por eso hay cosas que no nos damos cuenta. Necesitamos de esa interpretación psicoanalítica para conocernos y transformar muchas veces esa manera enferma, entre comillas, que tenemos de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Si yo no tolero cosas de mí mismo, ¿cómo voy a tolerar a los demás? Y la relación que nos llevamos con nosotros mismos se va a reflejar en cómo vivo, en mis síntomas. Porque muchas veces normalizamos, tengo miedo a conducir. Perdona, no es normal que tengas miedo a conducir. No es miedo a conducir, hay un miedo en ti a otra cosa, pero que lo has desplazado en el coche. Pero no tiene que ver con el coche, es que eso es lo interesante, que no tiene que ver con la apariencia de las cosas. Si no, ese miedo al perro, ¿de qué miedo vas a tener a un perro? Está relacionado con otra cosa. Hay un caso muy interesante en Freud, que es el caso Juanito, que es una fobia de un niño de 5 años que tenía fobia a los caballos y tenía que ver con la figura paterna. Estaba conectado ese animal con esa figura paterna, donde no estaba puesta ese límite en su lugar, ¿no? Digamos que todo tiene que ver con nuestra realidad interna, con nuestra realidad psíquica. Y todo lo que aparece en el exterior ya nos engaña, ¿no? Necesitamos de una ciencia que venga a interpretarnos ese uso que hacemos de nuestra energía psíquica. Si reprimimos, si no hay límites, si no sé, hay algo que no tolero de mí, cierta hostilidad, yo la transformo en una úlcera, por ejemplo, ¿no? Cada persona se va a expresar de una manera diferente, dependiendo de la estructura psíquica en la que estemos. Por eso es modificable, se puede transformar, ¿no? Incluso el mismo mecanismo es de un delirio que de un sueño. Eso lo descubrió Freud, fue maravilloso cuando escribió la interpretación de los sueños, porque él estaba trabajando con pacientes y él veía como que los síntomas tenían un sentido, tenían un significado. Esto fue un antes y un después para la salud mental. No hay salud mental sin psicoanálisis, porque es el que nos explica, el que nos ayude a entender esos mecanismos psíquicos que son los mismos para todos. El mismo mecanismo psíquico es de un chiste. ¿Por qué contamos chistes verdes? Porque hay una represión ahí. ¿Por qué nos reímos tanto? Habla de algo que se destapa en nosotros. Cuando alguien cuenta muchos chistes de la suegra, habla de una hostilidad. Es una manera de expresar un deseo hostil, una manera de expresar una represión sexual, ¿no? Hablamos de cosas a través de los chistes. El chiste es una elaboración del inconsciente, es un producto del inconsciente. Todos nos reímos porque es como si tuviéramos una olla y de repente nos destaparan en la tapa, ¿no? Y saliera en nosotros esa válvula. Claro, hay chistes que uno entiende y otros que no, porque eso habla de cada uno de nosotros, de nuestro grado de represión, ¿no? Y los chistes se ven muy bien, ¿no? También en épocas así políticas convulsas, ¿no? O situaciones de dificultad, vemos cómo también sale el sentido del humor, ¿no? Y cómo a través de los chistes hablamos de muchas cosas. No son de cualquier manera, ¿no? Hablamos de cosas que nos conciernen a nosotros, los chistes que nos acordamos, también hablamos de nosotros, ¿no? El chiste es una manera de hablar de todas esas cuestiones que es reprimida hacia la figura del jefe. Hay gente que cuenta muchos chistes de jefe, ¿no? Otro de la homosexualidad, otro acerca de la suegra, ¿no? Hay temáticas que hablan de esa hostilidad que se manifiesta en el chiste. Y ojo, muchas veces le dice a alguien un chiste y ves que le afecta, porque, claro, es como si te metieras con esa persona, ¿no? Ahí le sueltas una hostilidad, dicha de otra manera, más elaborada, ¿no? Pero ahí estás mostrando cierta hostilidad, ¿no? Todo eso que hay reprimido en ti lo sueltas en forma de chiste. Y los lapsus también, ¿no? Cuando uno dice una palabra y en realidad le cambias el sentido a la frase, ahí dices más que la frase que puedas decir. Ahí estás diciendo lo verdadero. Lo verdadero es eso que sale, ¿no? No sé. Sí. Mire, sí. Primero de todo me ha encantado
yo soy docente y yo de hace unos años para esta parte, bueno, primero decir que la docencia se está viviendo un proceso muy complicado, súper complicado, y los docentes pues, no sé, esto probablemente dará la cara en unos años. Ya está dando la cara en términos de baja. El otro día leí un artículo de que los docentes son los que más consumen ansiolíticos, los docentes de España, en Europa. Bueno, entonces yo, de hace un tiempo a esta parte, como un acto de rebeldía también, decidí introducir el humor en clase. Yo he trabajado, he tocado todos los rangos de la educación, sector universitario, tanto instituto como primaria e infantil. Entonces, percibes claramente cómo el humor te abre la puerta a los niños y ellos también abren la puerta a aprender cosas. Pero claro, esto que es muy fácil de decir, no encuentro, digamos, ningún apoyo, porque el humor muchas veces está identificado con la improvisación, y yo creo que tiene mucho de improvisación, claro que sí. Es la rapidez, ¿no? Claro, la energía psíquica que tiene uno que está ahí. Pero eso el sistema educativo no lo quiere. No lo quiere, o al menos eso es lo que yo percibo. Entonces, pues me ha gustado el título de la ponencia y yo quería preguntarte, porque claro, no vengo aquí a hablar yo, quería preguntarte en ese sentido cómo el humor entra en ese valor, porque yo de hecho es que muchas veces siempre me pasa que al primero de curso, si estoy en un centro nuevo, por ejemplo, me cuesta mucho implementarlo hasta que ya voy conociendo a los niños, porque hay que tener cuidado con según qué cosas o según qué cosas haces. Entonces hay distintos criterios para entender esto del humor, ¿no? Y me cuesta trabajo algunas veces, pero cuando sale bien es espectacular, sobre todo ya porque no lo hago yo, sino porque son los niños los que finalmente, digamos, llevan a la clase. Y bueno, quería saber eso, cómo el humor entró en el psicoanálisis y todo esto. Gracias. Vale, es muy interesante la pregunta, también por el modo de plantearlo, ¿no? Porque yo diría, no es una cosa postiza que tú traigas y pongas, ¿no? Es decir, es el profesor, yo, el que tengo que hacer mi energía psíquica, mi salud mental adecuada, y mi recurso va a ser el humor. Si yo estoy bien en una posición adecuada, hay en mí una adecuada salud mental, está incorporado en mí, lo voy a usar. La persona más reprimida es la que no puede usar el humor. Entonces es el deseo del profesor, es la salud mental del profesor, no es que no quiera el otro. El sentido del humor te va a ayudar en muchas acciones de tu vida, pero no es algo postizo que yo traigo de fuera de un libro, soy yo el que transmite eso, como es el profesor el que transmite el deseo de aprender. Es como si uno creyera que le transmites conocimientos. Si no estableces la relación con los alumnos, tú le vas a transmitir el deseo de que ellos sigan apasionados por la asignatura, por ir a clase. Y el humor es un elemento que es algo incorporado en la persona. Una persona que está sana usa el sentido del humor, pero es pensarlo así no como algo que uno trae de fuera, sino que uno, al estar en su deseo, al poder elaborar las situaciones de otra manera, va a ir introduciendo el humor, va a ir poder ayudando al otro a hablar. Y claro, a los niños pues les vas a transmitir esa manera de expresión. Lo van a ir tomando como esponja, lo van a ir aprendiendo, ¿no? Tienen una figura de identificación en la que utilizan ese recurso para poder también hablar, para ayudarles a hablar de ciertas cosas que si no serían difíciles a lo mejor de elaborar de otra manera, ¿no? Entonces yo abogaría porque hay que trabajar la salud mental de los profesores, porque son la pieza clave. Pero tú eres un filtro en la educación, además la educación es grupal, somos todos, ¿no? Estamos transmitiendo ese deseo, esa ilusión de futuro, ese aprendizaje, ¿no? Y es el profesor el que tiene que estar en las mejores condiciones, porque es un lugar de identificación por excelencia, ¿no? Después de la familia viene el profesor, es el que te va a transmitir
si primero se van independizando un poco de esa familia y van a tomar a profesores como ejemplo. Entonces, si una persona no está en una posición adecuada, con una salud mental adecuada, eso se huele, canta, ¿no? Esa verdad uno la suelta. Si uno no es capaz en sí mismo de hablar una cosa, de elaborarla con el sentido del humor, estás mostrándole eso. Uno es el que le muestra eso, ¿no? Aprendemos, tenemos que tener en cuenta que no somos sin otros, que aprendemos siempre en relación a los otros. Nada viene hecho. Estamos impregnados por un montón de relaciones. Yo no soy yo auténtica, yo soy el fruto de mis compañeros, mis maestros, ¿no? De todas las relaciones que voy adquiriendo, me voy identificando con ciertos rasgos y ahí voy elaborando eso que llaman personalidad, ¿no? que es modificable, ¿no? Somos la suma de varias personas en mí, no estoy yo solo. Entonces, ese impacto que recibimos de otros, las relaciones, eso va a ir haciendo una huella en nosotros. Si tenemos profesores que tienen envidia del crecimiento de los otros, no les ayudan a crecer, claro, es que es necesario que se psicoanalice el profesor, porque además uno no se da cuenta de eso. Uno le puede decir frases al otro que hablan de su envidia, ¿no? Que es para que entendamos que los celos, la envidia, pueden uno estar expresándolo sin darse cuenta, ¿no? A lo mejor se me cae papeles, mi compañero tiene un informe y se me cae un café justo en el informe que va a entregar, ahí estoy mostrando en ese acto mi envidia, ¿no? O los chavales, ¿no? Están estudiando y uno a lo mejor pues dice que él es superdotado, que hay algo de esa persona que no va a alcanzar nunca, ¿no? Es decir, que a veces son frases o posiciones que uno le transmite al otro para no ayudarle a continuar, a aprender. Y son pequeñas cosas que muestran y que transmiten sin uno darse cuenta y que hablan de cómo uno está en relación consigo mismo y con la cadena humana que somos, porque claro, después de nosotros tienen que venir otros y hemos de enseñar a las generaciones futuras para que también sean ese repuesto, ¿no? Y que tengan esa ilusión de futuro. Y claro, me parece muy interesante de cara a la adversidad que es importante tener esa ilusión de futuro, que hay un futuro posible, que es entre otros, y que la importancia del trabajo, que es fundamental, es trabajando como se consiguen las cosas. Muchas veces se transmite, por ejemplo, en el arte, en la pintura, incluso en disciplinas científicas, como que uno tiene que nacer con esa capacidad. No, es trabajo. Así muestra que son unos genios los que pueden y otros no, y no es verdad. Es el trabajo el que a uno le hace transformarse, esos pactos que a uno le van a ir sumando para poder ir transformándose y haciendo el camino de esa disciplina. Pero no es cierto que uno nazca con unas cualidades y otros no. Ahí estamos poniendo una puerta impidiendo el filtro de muchas personas. ¿Cuántas veces hay gente que dice, a mí me dijeron que cuando era pequeño que yo iba a ser un no sé qué? No, gente que le ha dicho frases maliciosas, pero fíjate, luego la ha usado para todo lo contrario, ¿no? Dice, ahora me vengo, ¿no? Y voy a ser el mejor escritor, el mejor no sé qué. Es que es lo que cada uno hace con esas frases, pero frases que demuestran la envidia, ¿no? De no querer que el otro crezca. Uno que sabe lo que va a ser el otro, no lo sabe. Uno, es el deseo que le tiene uno puesto en el trabajo y ahí se va a poder transformando, pero tiene uno que estar dispuesto a hacerlo. Pero si vamos con esa frase de que yo no tengo, yo no soy capaz, ¿no? son complejos infantiles, ¿no? Que hablan de otra cosa, que hay que ayudarles a crecer, ¿no? Que hay que abogar por la salud mental. Yo me ofrezco a dar charlas también en el colegio, que bueno, pues cuando quieras te llevo mi tarjetilla y hablamos, ¿vale? Buenas tardes. Bueno, a ver, ahora ya me toca a mí. A la poesía esa que contaste de Óscar, sí. Óscar Menaza, ¿no? Le podrías continuar con
con la poesía Sí de Rudyard Kipling. Esa te encantó, Manuel. No, esa ya la sabía. Esa acaba, entonces eres hombre. En lo de hombre viene a ser humano, a fin de cuentas. Pero bueno, yo soy de la opinión de que las cosas, para que funcionen, tiene que haber cierta libertad. Hoy tú has dicho que no le echemos las culpas a los otros. Vamos a ver, son los que tienes más cerca. Bueno, pero... Serán los que se la tienes que echar. A los otros, Bueno, que te vas a quedar tú todo contigo. Claro, pero... Ese egoísmo no vale. Ah, pero ves tú, Hay que echarle las culpas a los otros. Claro. En especial, específicamente a los políticos. Para uno no cambia. No cabe duda de que los políticos son los culpables de todos los males de este país. Y de los males habidos y de los que habrá. Donde yo nací, un terruño de esos pequeños, ¿no? No nací en una ciudad como Málaga. Lo mío era nacer en una ciudad que está considerada ciudad, pero no por tener los habitantes para ser ciudad, sino por un acto de heroísmo. ¿Qué ocurre? Que allí lo que primaba hace tiempo era la libertad. Tener la libertad de decidir, la libertad de hacer. No es lo que te venga a decir el vecino, que tú tienes que hacer esto. No, es lo que tú decidas hacer. Lo que tú decidas hacer, sin cortapisas. O sea, que nadie te limite. El problema que tenemos aquí es que con tanta mentira y tanta mentira y tanta mentira, al final la gente se acobarda y no es libre de hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos que volver a los orígenes, la capacidad de hacer hasta donde puedas. Pero lo has dicho muy bien. Estás echando balones fuera, ¿no? Que para culpar al otro de las decisiones que uno toma... No, de las decisiones no, pero de los impuestos sí. Bueno, pero los impuestos son necesarios, porque si no... los impuestos no son necesarios. Si no, el país, ¿cómo se mantiene la infraestructura social? Algo tiene uno que pagar para contribuir a que las cosas... Sí, hombre, cuando compres algo sí, pero mientras no lo compres no tienes que pagar nada. No, que estamos en una cadena humana, ¿no? Que es interesante. Estamos en una cadena. Que uno tiene que dar cuenta de que uno es responsable de sus propias decisiones. Cuando uno echa la culpa a los demás, está hablando de sus papás, de cuando sus papás decidían lo que tenían lo tienen que hacer. Y ahora no somos sujetos adultos y tenemos que hacernos cargo. Algunos, no todos. Bueno, por eso está, Manuel, te doy una tarjetita para que te vengas al diván y... Ya estoy yendo a una psicóloga, ya no necesito dos. Se te nota un poquito. No necesito... Estás más civilizado. No necesito... Un poquito más, antes te peleaban mucho, ahora algo estás escuchando. Pero eso es por otra cuestión, no por la que tú te crees. De todas formas hay que echarle las culpas al gobierno, siempre. A ver a quién le estarás tú echando las culpas. Yo, en estos momentos a Sánchez y a la Trupe. En estos momentos. Bueno, que cuando hablamos de alguien siempre es 2 o 3 personas de alrededor. Así que cuando hablamos de alguien siempre de 2 o 3 personas de alrededor. No, los de alrededor uno lo sufre con paciencia. No vamos a hacerlo público. Vale. Venga, gracias. ¿Alguna pregunta más? La última. Muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la sesión. A ti. Yo quería comentar que el humor, bueno, que son tiempos difíciles para usar el humor, ¿no? Porque lo primero hay que saber reírse de uno mismo y falta mucha autocrítica. Y lo segundo, que la gente tiene la piel muy fina, que basta que diga algo para que la gente se sienta violenta. Entonces son tiempos difíciles para el humor, que es una herramienta muy útil, ¿no? Si hacer una cosa con humor y con amor, todo sería más fácil. Sí. Pero, por ejemplo, en el ámbito educativo, eso que comentas, ¿no? De tener que ganarte primero al alumnado para que confíen en ti, porque si empiezas a utilizar el humor muy precozmente, pues se pierde el respeto, te toman por que no tienes seriedad y pierdes esa autoridad que el docente tiene que tener en los alumnos. Y luego en otros ámbitos el humor es peligroso porque es que la gente lo utiliza para justificar, yo pensé que estaba de broma, creí que era de cachondeo, entonces dificulta las comunicaciones. El humor hay que saber utilizarlo en unos entornos de mucha confianza y con mucha claridad y siendo claro, oye, podemos trabajar en una buena atmósfera, pero siendo serio, siendo competente, ¿no? Entonces, ese doble filo que tiene todo en la vida, y el humor, pues, por desgracia, tiene esos riesgos, ¿no? Que a veces la gente lo malinterpreta
o lo utiliza de forma intencionada para justificar escapatorias, ¿no? Y, que creí que estaba de broma, creí que estaba de cachondeo. Sí, pero Y entre la broma y gente broma, la verdad asoma. Claro, entre broma y broma, la verdad Sí, asoma para soltar las cosas, pero luego a la hora de recibir, la gente, pues yo pensé que estaba de cachondeo y tal. No, perdona, salta ahí a tu voz. Pero bueno, gracias por traer esta herramienta que es tan necesaria para nuestro día a día, como dices tú, con los demás y con uno mismo. Gracias a ti, Pascual. Es interesante eso, ¿no? Porque en el chiste vemos como ahí donde se manifiesta esa agresividad hacia el otro, ¿no? El humor es más delicado, ¿no? Es como más participa uno mismo, ¿no? Puede ser con uno mismo o con otro, pero en el chiste hay 3 personas en juego, ¿no? Y a veces es verdad que se dice un poco de manera maliciosa, ¿no? Que son chistes que van ahí a decir alguna cuestión, alguna verdad al otro. Y claro, también hay que tener en cuenta que también es lo que uno recibe, ¿no? Como también uno lo interpreta. Y también uno lo puede responder con humor y ahí se queda todo un poco como en las aguas más calma, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno va con las heridas al aire y hay cosas que levantan. No está de humor. Ahí está el humor, claro. No está de humor, digo, no está... Claro, pero por eso, porque está muy reprimido, una persona que le cuesta, ¿no? Y si lo suelta otra frase, pues mira, se libera también esa tensión, ¿no? Es que a lo mejor si se supiera más de emociones, el humor sería más fácil llevarlo. El problema es que muchas veces no conocemos la emoción que toca ese humor y salimos con nuestras heridas. No, porque uno ya trae las heridas. Eso sale la herida. Uno ya está tocado, ya está afectado. Cuando uno se afecta es porque ya está afectado. Porque si no, la frase del otro no te tiene por qué producir eso. Es porque uno está afectado en eso. No, por eso es importante el psicoanálisis, para ayudarte a determinar en dónde está uno, ¿no? Cuál es el conflicto que uno tiene, ¿no? En qué cosas se afecta a uno, porque le va a ir ayudando a limar ciertas asperezas que hay y ir transformando algunas cosas que ahora a lo mejor responden de una manera más desmedida y ayudarle a elaborar algunas cosas que frente a situaciones que le pueden recordar a eso tiene como esa herida abierta, ¿no? Entonces es importante eso, no ir con las heridas al aire, ¿no? Es ayudarse a eso. Sí. Y bueno, no sé, que la risa yo con mucho mejor que el humor, ¿no? Sí, es como una descarga, ¿no? Tú sola, yo me río sola. Me pongo a bailar sola en mi casa, hablo sola, pero veo que la risa tú no haces daño nunca a nadie. ¿Cómo va? Pues depende cómo uno la reciba, ¿no? Bueno, pues si uno está con la paranoia y dice que te estás riendo de mí. Bueno, depende del otro también como esté, ¿no? Sí, pues yo la risa lo doy más que el humor. Todo es una cuestión de cantidad y de quién lo reciba y cómo, ¿no? Que no hay cosas buenas o malas, ¿no? Sino que depende del uso que uno le dé, ¿no? Y de cómo lo recibe el otro, ¿no? En qué situación está uno, ¿no? Sí. Y perdona, Sí. ¿qué personalidad proyecta el sarcasmo? Uy, el sarcasmo es maravilloso, ¿no? Porque a uno le permite, es que es como que nada te afecta, ¿no? Te ríes de ti mismo. Cualquier frase que te diga el otro es que es como una exaltación de tu yo, ¿no? Es como que nada de lo que te diga de todo te resbala, ¿no? Ya, digan lo que te digan y tú ya estás curado de espanto, ¿no? Como quien dice. Es maravilloso, ¿no? La verdad. Bueno, pues sí. Una última cosa Sí. que nos ha dicho Pascual, que me ha interesado. Si hay alguien que tú le dices algo de humor, necesitas conocerlo un poco, porque si no, o sea, si tú cuando te llevas a una charla y dices algo de humor y la gente no se ríe, quizás es necesario conocer a ese público o a ese amigo, no le puede decir ciertas cosas porque le pueden afectar, Si es tu o amigo, no tiene razón, si es tu amigo, ya sabes que hay cosas que no se le pueden decir. que decirle, mira, chicos, mírate esto porque está un poquito afectado, ¿no? Pero bueno, yo creo que las cosas si se dicen con humor y
no sé, uno tiene que mirarse el que se afecta por eso. ¿Y pierdes seriedad, por ejemplo? El humor es una cosa muy seria, ¿eh? O cuando vayas a contar el chiste tienes que decir, voy a contar un chiste. Yo creo que la seriedad no va con el chiste o con el humor, sino que una persona puede ser seria y tener sentido del humor, ¿no? Que eso no quita esa seriedad a la persona, ¿no? Esa profesionalidad, por así decirlo. Porque tú vas al médico muchas veces, tienes una cara que tú dices, Dios mío, parece que vas al matadero. Pues claro, muchas veces un poquito de sentido del humor te ayuda a ti a relajar tensiones, ¿no? Si no parece como que estás en un sitio hostil, ¿no? Que parece que va a pasar algo malo, ¿no? Que también esa cercanía también que te da el sentido del humor, las palabras, ¿no? No tiene por qué ser una cosa de quitarte seriedad, ¿no? Que las palabras te ayudan a acercarte, no quitarte profesionalidad, ¿no? Pues yo lo lamento, pero acabo de leer en internet el accidente que acaba de ocurrir ahora en la autovía, que está todo el mundo llorando. Sí. Las ambulancias llorando, la Guardia Civil llorando, los bomberos llorando, un camión de cebolla que ha volcado y no ve la calidad. Ahí está. Ahí nos esperamos algo trágico así, y de repente, ¡buah! De la sorpresa, la efecto de sorpresa. Yo me lo creí, ¿eh? Me lo creo porque he visto a un reportero que ha llegado materno. Es el ejemplo de que hay gente que lo percibe una broma con la risa y hay quien sigue la preocupación porque tiene el antecedente de un traslado en helicóptero y se lo toma mucho más en serio, algo que era totalmente un chascarrillo para demostrar cómo el mismo mensaje, dependiendo de tu situación, lo recibes de una manera o de otra. Perdonad que se haya podido molestar. Bueno, pues la última es... Yo quería decir que el propósito de una broma es provocar la risa de todas las personas, ¿no? Para eso... tensión, ¿no? Liberar la tensión, ¿no? Claro, pero cuando se utiliza algún rasgo físico de la otra persona, todos recordamos la ceremonia de los Oscars, el actor Will Smith se levantó porque digamos que el cómico había hecho una broma sobre la calvicie de su mujer. Entonces, digamos que ella le echó una mirada a su marido y solamente esa mirada, él presintió que ella no le había gustado la broma, se levantó y procedió a agredir al cómico, ¿no? Y entonces yo creo que debe haber un límite en de qué vamos a bromear. Cuando es a costa de la otra persona, puede ser muy dañino y entonces ahí es cuando ya la broma pierde el propósito que tenía, ¿no? Nos vamos a reír todos juntos, no te rías de mí, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está el límite, el que nos riamos todos, pero nunca a costa de nadie, y menos de algún rasgo físico, intelectual. Sí, demuestra la hostilidad, ¿no? Es una manera de liberar eso reprimido, ¿no? Esa hostilidad hacia el otro. Sí, pero fue curioso porque, bueno, en la Will Smith le han prohibido la entrada a la ceremonia durante 10 o 15 años. Y fue curiosa esa reacción, ¿no? Esa reacción violenta. Por eso, más psicoanálisis para poder elaborar las cosas de otra manera, para no ser tan primitivos, ¿no? Porque con esa frase uno le puede responder de otra manera, pero esas pasiones tan primitivas nos llevan a incluso a conflictos. A violencia, vamos, violencia, y me parece una paradoja que algo que tiene que ser gracioso, pues acabe en sentimientos heridos, en complejos, en traumas. Pero uno ya estaba herido y uno ya tenía ese complejo, ¿no? Que uno no se puede afectar de lo que ya está afectado, ¿no? Que hay cosas que ya uno va afectado y en situaciones ahí las expresa, ¿no?
que a saber lo que hay detrás de eso, ¿no? Esa es la apariencia. Vamos a ver, eso que hay que investigar. Bueno, pues si os parece bien por hoy, nos vemos la próxima. Y mira, me parece un tema interesante porque ha salido un poco así, hablar de la autoestima y del complejo de inferioridad, de la confianza en uno mismo, ¿vale? Vamos a hablar la siguiente, que será en julio, ya si queréis saber la fecha, ¿no? Muchas gracias.